Bien, esta rueda de prensa la hemos convocado porque queremos explicar, por una parte, nuestra postura, que es estar en contra de este PESIR de las excavadas, y por otra parte me acompaña mi compañero Julio Revuelta, que como todas y todos conocéis es secretario general de Podemos en Cantabria, y él también nos explicará qué alternativa tenemos para el empleo para esta Torrelavega, esta comarca tan castigada por el desempleo, ¿no? Bueno, nosotros creo que lo primero que tenemos que explicar es por qué estamos en contra de este PESIR, ¿no? Nosotros desde el principio venimos diciendo que no hace falta suelo industrial en Torrelavega, que suelo industrial hay. Nos podemos ir a las dos anteriores PESIR que se realizaron en la comarca. En el 2006 se construye el PESIR Polígono Industrial Besaya, en Rocín, con 827.980 metros cuadrados y un coste total de 27 millones de euros. Pero nos queríamos centrar, que es en lo que nos hemos centrado desde el principio, en el PESIR Tanos Viérnoles, que se construye con 184.000 metros cuadrados y un coste total de 25 millones de euros. Bien, los principales impulsores de este PESIR justifican que si se crea suelo industrial, las empresas llegan, invierten y generan empleo, ¿no? Bueno, creemos que es un mantra, porque eso no ha sido así. Digamos que ese es el polígono industrial Tanos Viérnoles en el año 2014, ¿no? Podemos ver las pocas naves que hay, todo el suelo que hay sin ninguna actividad, y eso a un año antes de impulsar este nuevo PESIR de las excavadas. Bueno, en el año 2016 tenemos esas parcelas que están sin vender una tercera parte, ¿no? Todavía queda, esa es de una parcela que está vendida, pero como podemos comprobar no hay absolutamente ningún tipo de actividad económica. Hay que decir que muchas parcelas se vendieron, pero a día de hoy siguen sin construirse y sin tener ningún tipo de actividad económica. Tenemos ahí también parcelas que son las 4 más grandes que están sin vender, que son las D1, D2, D3 y D4. Una de ellas tiene más de 13.000 metros cuadrados de suelo. ¿Cómo será que incluso vino el ejército a hacer unas prácticas y ahí estuvo haciendo esas prácticas tranquilamente de la cantidad de espacio que había? Luego, nosotros, pues, se lanza el nuevo PESIR, ¿no? Este acuerdo para la construcción y desarrollo del nuevo PESIR de las excavadas son 500.000 metros cuadrados de suelo de una calidad muy buena, y se quiere condenar a hacer un nuevo polígono industrial que a día de hoy no sabemos ni siquiera para qué se va a utilizar, porque cada día nos dicen una cosa, ¿no? Este PESIR se lanza sin contar con los datos del balance que se ha tenido de los anteriores PESIR, sobre todo el Tanos Viérnoles, ¿no? No se sabe el número de empleos que ha creado este nuevo polígono Tanos Viérnoles. Tampoco se conoce la cifra de la inversión realizada por los compradores, y se desconoce el futuro de las parcelas compradas que pertenecen inactivas. Nosotros en la Gerencia de Urbanismo hemos estado preguntando, pidiendo informes, y no tienen absolutamente ningún tipo de información ni de datos al respecto. De hecho, ahí están las actas. Una de las respuestas del concejal de Urbanismo es que, como hace 20 años se venía pidiendo suelo industrial, que bueno, pues que hay que seguirlo pidiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el año 2012, para que veamos el estado de la demanda, el gobierno de Diego hace una reducción de entre el 15% y el 30% del precio de las parcelas, y luego Ildefonso Calderón, que era el alcalde de aquí de Torrelavega, aseguró que la adquisición de suelo se hace más atractiva en una situación en la que hay un exceso en la oferta de suelo y una demanda escasa. En 2013 la Consejería de Industria pues subasta entre 15 y 20 parcelas por una superficie total de 30.000 metros cuadrados y con un precio de salida al 50% de actual. Estas están ubicadas en el polígono Tanos Viérnoles. También flexibilizan las condiciones para los compradores. Industria elimina la prohibición de transferir la parcela a arrendarla o cederla sin el consentimiento de la empresa pública SICAM durante 10 años. Y también suprime la obligación de iniciar la actividad en 2 años tras la compra de la parcela.
Lo que necesitamos no es hacer ese nuevo polígono que por ende va a traer empleo, sino necesitamos un programa de una creación de empleo a corto y medio plazo, que es lo que hace falta en la ciudadanía. No dejar esto a la buena voluntad de que caigan aquí grandes empresas y empiecen a generar empleo, pues que no saben muy bien dónde, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo le voy a dar la palabra a mi compañero Julio Revuelta, que será el que nos explique un poquitín esa alternativa que nosotros proponemos para ello. Sí. David ha explicado, digamos, el contexto, o ha contextualizado este PESIR y la no necesidad del mismo. No hace falta suelo industrial porque ya hay suelo industrial, pero realmente si el Gobierno de Cantabria quiere invertir en la comarca del Besaya, porque es necesario, digamos, la comarca del Besaya tiene unos grandes problemas, como todos vemos, en cuestión de empleo, en cuestión de cohesión social. Bueno, pues si quiere invertir 45 millones de euros en la comarca del Besaya, nosotros tenemos una alternativa para que lo haga. Creemos que es necesaria esa inversión y, como tal, habíamos presentado un plan de reindustrialización sostenible de la comarca del Besaya, también de Campoo, pero sobre todo la parte fuerte de este plan estaba en las inversiones en la comarca del Besaya. Lo habíamos presentado en febrero en el Congreso de los Diputados, ¿no? En ese plan nosotros ya exponíamos las principales líneas, en contraposición con el modelo de nuevo de hormigón, de asfalto, el modelo del pelotazo, que ya conocíamos y que tenemos memoria la ciudadanía cántabra, y que realmente el PESIR de las excavadas es una nueva muestra de ello y una vuelta a ello. En contraposición a esto, nosotros lo que proponemos son inversiones basadas en el conocimiento, inversiones basadas en la tecnología, inversiones basadas en el capital humano, que esto no es ni más ni menos que realmente poner a trabajar a la gente que tiene más capacitación, más formación y que puede desarrollar también unas actividades de mayor valor agregado, ¿no? Bueno, en ese sentido, la propuesta que presentamos en febrero en el Congreso de los Diputados y que nosotros vamos a seguir con ella y esperamos que nos apoyen desde el Gobierno de Cantabria y en general todos los partidos de Cantabria, porque es inversión para la comarca del Besaya y para Cantabria. En ese sentido, digamos que las principales líneas eran, por una parte, invertir en la modernización de las industrias que ya están aquí presentes y que existe un alto riesgo de deslocalización. Continuamente vemos en Cantabria noticias de riesgo de deslocalización de empresas, ¿no? Bueno, pues en este caso ese riesgo de deslocalización, ¿cómo se elimina o cómo se minimiza? Invirtiendo en nueva maquinaria, en nuevas patentes, en el desarrollo de nuevas líneas de producción con nueva tecnología que hagan más competitivos los productos en los mercados internacionales. Cuando deslocalizan, las empresas dicen que es porque no es competitiva la producción. Para hacerlo competitivo hay que invertir. Y para invertir el sector público puede ayudar y puede hacer que las empresas sean sostenibles, ¿no? También la compra, no solo con maquinaria, de patentes, porque necesitamos el conocimiento, ¿vale? Por otra parte, muy importante la atracción de talento. Quienes vivimos en la comarca del Besaya, podríamos decir en toda Cantabria, pero con especial fuerza en la comarca del Besaya, lo que hemos visto es que los jóvenes, sobre todo los jóvenes mejor formados, se han tenido que ir. Estamos hablando de licenciados, de graduados, de doctores, de personas con una alta capacitación, pero que no han encontrado trabajo aquí en la comarca del Besaya ni en Cantabria. Bueno, pues en este sentido lo que se puede hacer es lo mismo que la Comisión Europea, lo mismo que el Ministerio de Economía y Competitividad en España sacan líneas de vez en cuando de atracción del capital humano, de atracción de ese talento, de atracción de las personas bien formadas para trabajar, que el Gobierno de Cantabria financie esas líneas de contratación específicas y condicionadas a la alta cualificación para la producción en las empresas industriales. Es muy importante cuando se habla de traer doctores a las industrias. Bueno, eso lo vemos contratados en Alemania, vemos contratados en Suecia, vemos contratados en Reino Unido, en Dinamarca. En España hay una menor tasa de contratación de doctores. Financiemos este tipo de contrataciones, ¿no? Y promovamos y prioricemos este tipo de contrataciones porque van a generar, en teoría, un mayor valor agregado. Una cuestión muy importante también, la sostenibilidad medioambiental. Se podrá financiar, o lo que creemos es que hay que financiar, también la reconversión hacia una producción más sostenible. ¿Cómo? Mediante las ayudas para el incremento de la eficiencia energética o de la reducción de emisiones, que bien sabemos en la comarca del Besaya, que no es que nos valga solo la producción, sino que tiene que ser una producción sostenible, porque si no puede estar ligado esto también a problemas de salud. Y es perfectamente posible, y de nuevo volvemos al marco de lo que funciona en Europa, que es más tecnología para tener más trabajo y también mejor calidad de vida. Bueno, ayudas también, desarrollo de ayudas para la búsqueda de nuevos mercados y la mejora de la internacionalización de nuestras empresas. Y por último,
también los incentivos para la atracción de la inversión directa extranjera o de nuevas empresas españolas. No solo tenemos que pelear porque no se vayan las empresas que hay y hacerlas más competitivas o mejorar su producción, digamos, que den un salto en calidad en la producción, sino que estamos en condiciones de atraer empresas extranjeras. Estamos en la Unión Europea, somos una puerta de entrada, por ejemplo, para inversiones latinoamericanas en España, porque no usamos en Cantabria esa capacidad de atracción que tenemos y damos incentivos para ello, ¿no? Bueno, por otra parte, de manera complementaria, lo que proponemos no solo es en la industria la reindustrialización y relanzar esta actividad, sino también en los servicios, y en concreto en el casco urbano de Torrelavega. En el casco urbano de Torrelavega, como todos podemos ver al salir a la calle ahora mismo, o podemos ver al pasear por Torrelavega, hay una gran cantidad de locales vacíos, de locales comerciales. Bueno, lo que proponemos es poner en valor esos locales, utilizando para ello el sector público como dinamizador. Son locales de propiedad privada, no son locales para realizar actividades privadas, pero el sector público puede dinamizar esto como inventariando, junto con los propietarios, colaborando, firmando convenios de colaboración, inventariando esos locales comerciales y creando una bolsa de locales para promover su utilización, su puesta en valor, en funcionamiento. Digamos que con esto lo que podemos hacer, se puede utilizar el sector público para minimizar el riesgo tanto para arrendatarios como para arrendadores, y se puede disminuir tanto el riesgo para unos como el coste para otros, dando garantías en el sector público en estas operaciones, ¿no? Bueno, con ello, ¿qué se podría hacer? Se podrían lanzar, no digamos actividades de todo tipo, sino intentar priorizar las actividades que estén relacionadas con el nuevo desarrollo industrial. ¿Actividades de qué tipo? Por ejemplo, de diseño, ¿no? De diseño industrial, de diseño que tengan que ver también con un alto valor agregado. Digamos, sector servicios de alto valor agregado para una industria de alto valor agregado. Bueno, estas serían las dos principales ideas, ¿no? Por una parte, la reindustrialización sostenible y por otra parte, el aprovechamiento de esa reindustrialización para relanzar el sector terciario en la ciudad de Torrelavega y, por ende, en la comarca. Por lo tanto, nuestras propuestas, finalmente, en estas líneas, son que si el Gobierno de Cantabria cree que es prioritario, como así creemos en Torrelavega Puede y en Podemos Cantabria, que es prioritario invertir en la comarca del Besaya, que es una zona pues que realmente es la zona de Cantabria que más ha sufrido el empobrecimiento, el desempleo y la desindustrialización en nuestra comunidad autónoma, dado que el Gobierno de Cantabria cree que hay que invertir 45 millones de euros, que lo invierta no en una operación de pelotazo urbanístico, sino en una operación que nos permita crear empleo a largo plazo, empleo sostenible y empleo de alto valor añadido, invirtiendo en estas líneas que habíamos comentado previamente, ¿no? Por otra parte, también instamos al Gobierno de Cantabria y en general a todos los partidos políticos de Cantabria a que apoye en el Congreso de los Diputados el plan de reindustrialización sostenible de la comarca del Besaya. Y por último, también lo que creemos es que para complementar la financiación de estos planes, lo que debe hacer el Gobierno de Cantabria es buscar financiación, que realmente es mucho más barata, en el Banco Europeo de Inversiones a través de una herramienta que tenemos en Cantabria, que es el ICAF. Financiación para estos programas, que no nos digan que no hay fondos cuando realmente se pueden solicitar estos fondos al Banco Europeo de Inversiones. Bueno, esto junto a una mayor transparencia y una evaluación real que nunca se ha hecho en Cantabria de las políticas públicas, en este caso industriales, nosotros creemos que con esto sí que se puede dar un marco que dé una salida a largo plazo, por fin, a la crisis estructural que ya tenemos en la comarca del Besaya desde hace por lo menos 2 décadas. No sería solo para grandes industrias. Desde luego las grandes industrias se pueden acoger a ello, porque cuando hablamos de nuevas líneas de producción y estamos viendo que lo que quitan son líneas de producción basándose en el argumento de falta de competitividad, ¿no?, de altos costes y que no pueden exportar con ello, realmente se podrían acoger a esta lógica, pero con esto también se permite el desarrollo de pymes industriales, que es quizás lo más importante. La lógica de las grandes industrias o de 2 o 3 grandes empresas que son las que tiran del desarrollo de una comarca, posiblemente esa ya la hayamos perdido y tengamos que pasar a una lógica de una red nutrida de pequeñas industrias y de pequeñas y medianas empresas también de servicios. Entonces, la lógica cuando hablo de atraer también otras empresas, bueno, yo creo que son empresas como lo que vemos, que se ha creado aquí. Podríamos poner un ejemplo de una empresa local, la empresa productora de Siderit, ¿no? Por poner un ejemplo, pues si esa empresa que está teniendo éxito por sí misma, pero quiere
digamos, tener éxito en otras líneas de producción, hemos visto cómo ha salido de Torrelavega esa empresa. Nos ha ido muy lejos, ¿no? Pero podría haberse ido fuera de Cantabria. Claro, ¿qué es lo que queremos? Pues que empresas de ese tipo también puedan venir aquí a Torrelavega, a la comarca del Besaya, y que las empresas que ya tenemos puedan crecer, que tengan ayudas, porque a veces necesitan financiación, ¿no? Que tengan ayudas, si tienen buen plan de negocio, que no falte esa financiación para desarrollar ese plan de negocio, que estamos viendo que aquí hay capital de empresarios, y no solo de grandes empresas, de pequeños y medianos empresarios, que son capaces de crear empleo y de hacer una producción sostenible. Claro, en este caso son distintos, no es un fondo estructural, es el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones, que ya viene desde el origen de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Viene funcionando desde el 58, o sea, previo a los fondos estructurales, tiene una lógica distinta. No son fondos, digamos, que se otorgan a los países, sino que otorga préstamos, también otorga garantías para las operaciones. Entonces, al tener una lógica distinta, se puede seguir pidiendo a estos, aunque pongan una multa o no, eso se verá, pero aunque multara Bruselas a España, estos fondos no quedarían congelados. Por eso, precisamente, es necesario seguir pidiéndolo. Y además es que ofrece una financiación, como el Banco Europeo de Inversiones tiene la famosa AAA, esa calificación, consigue tomar fondos prestados más baratos, porque el Banco Europeo de Inversiones lo que hace es coger fondos de los mercados de capitales internacionales y con eso prestarlo. Y consigue esos fondos a un tipo de interés mucho más bajo que el que consigue cualquier empresa o cualquier administración pública en España para este tipo de inversiones, ¿no? Por lo tanto, usando esos fondos y esos tipos de interés más bajos, que es lo que se usa en Europa y que el Banco Europeo de Inversiones, si vamos a sus estatutos, lo que nos dice precisamente es que uno de los 3 objetivos que tiene es la modernización y reconversión industrial. Por lo tanto, entraría lo que estamos pidiendo dentro de los objetivos y prioridades estatutarias. Luego se han desarrollado otras líneas adicionales que tienen que ver con la creación de empleo, sobre todo empleo joven, y con la mejora de la situación o de la sostenibilidad medioambiental. Bueno, creemos que precisamente en la comarca del Besaya se cumplen no solo objetivos estatutarios del Banco Europeo de Inversiones, sino además objetivos adicionales establecidos en la última estrategia del mismo.